Santidad. La tierra que usted acaba de besar se honra con su presencia. No encontrará aquí aquellos pacíficos y bondadosos habitantes naturales que la poblaban cuando los primeros europeos, no dice españoles, dice europeos, llegaron a esta isla. Eran pacíficos, eran pocos, eran muy primitivos, no representaban un gran peligro para los conquistadores. La brutalidad, que yo creo que negar la brutalidad de la conquista sería tan absurdo como exagerarla, no tuvo que ser más que en otros territorios de América. Yo creo que tuvo que ser muchísimo menos. Continúo con lo que dice este artista al Papa. Lo de santidad ya llama la atención, ¿no? Santidad. Por una vez no apareció con el disfraz militar, sino con una terna que podía comprarle perfectamente en Armani. Continúa Fidel Castro. Los hombres fueron exterminados casi todos por la explotación y el trabajo esclavo, que no pudieron resistir. Las mujeres convertidas en objeto de placer o en esclavas domésticas. ¿Objeto de placer? Yo no conocía ningún indígena en Cuba, ningún descendiente de indígenas en Cuba. Si hubieran sido objeto de placer, con tanto como defiende Fidel Castro, hubiera habido alguno, quedaría alguno. Yo no recuerdo haber visto a indígenas en Cuba. Yo trabajo en un instituto, está muy cerca de aquí, en la calle San Bernardo, donde el 95% de los alumnos son sudamericanos. Son sudamericanos. Ellos sí son indígenas o descendientes de indígenas. En Cuba yo no conocí ninguno. Hubo también los que murieron bajo el filo de espadas homicidas o víctimas de enfermedades desconocidas, como la viruela, añado yo. Yo creo que eso sí que hizo daño a los pocos indios cubanos, más que los españoles, que importaron los conquistadores. Algunos sacerdotes dejaron testimonios desgarradores de su protesta contra tales crímenes. Se está refiriendo a Bartolomé de las Casas. Yo creo que con razón Fidel Castro se refiere a Bartolomé de las Casas. A Bartolomé de las Casas, por lo que parece, le daba mucha pena a los indios. Sin embargo, no le importó ofrecer a la corona española que trajeran esclavos de África. La pena que le daban los indios se convirtió en crueldad contra los negros. Y no me extraña que Fidel Castro, un racista de la peor especie, admire a Bartolomé de las Casas, porque si alguien odia en Cuba a los negros es Fidel Castro, si alguien lo desprecia es Fidel Castro. En Cuba hay 100.000 presos. Hoy no ha venido Raúl Rivero, pero aquí hay 2 cubanos que pueden testificar, que pueden confirmar que la inmensa mayoría de esos 100.000 presos son negros. Castro jamás confió en los negros, jamás. Castro odió a los negros desde el principio y los sigue odiando. Que Fidel Castro se convierta ahora en defensor de los negros demuestra que es imposible que el discurso de Fidel Castro tenga algún tipo de éxito en Cuba. Además, yo creo que exagera. Ellos hicieron un considerable, los negros, aporte a la composición étnica y los orígenes de la actual población de nuestro país, donde se mezclaron la cultura, las creencias y la sangre de todos los que participaron en esta dramática historia. Sin duda dramática, y él ha ayudado a que la historia de Cuba sea dramática, sea más dramática todavía. La conquista y colonización de todo el hemisferio se estima que costó la vida de 70 millones de indios. Si en Cuba había 3.000, es imposible que hubiera en América 70 millones de indios. Imposible. Lo que pasa es que, bueno, este es como mentiroso compulsivo y el Papa no le iba a contestar, claro. Y la esclavización de 12 millones de africanos. 12 millones de africanos existían. Fue mucha la sangre derramada y muchas las injusticias cometidas, gran parte de las cuales bajo otras formas de dominación y explotación, después de siglos de sacrificios y de luchas, aún perduran. Cuba, en condiciones extremadamente difíciles, llegó a constituir una nación. Esto lo dice él. Hay quien niega que Cuba fuera nunca una nación de hombres libres. Hay quien lo niega. Yo creo que sí lo fue en algún momento, entre otros cuando coincidió con la Constitución de 1940, que duró muy poquito. Luchó sola con insuperable heroísmo por su independencia. Sufrió por ello
hace exactamente 100 años un verdadero holocausto en los campos de concentración. Yo creo que aquí Fidel Castro sí tiene razón. Hubo un general español, un tal Weyler, mucho después de la leyenda negra, que lo que hizo en Cuba fue un nazismo, ¿no? Concentró a a millones de campesinos cubanos para que no se sumaran a los que luchaban por la independencia, y hizo una barbaridad espantosa. En España nos venden esa barbaridad como una exageración de los Estados Unidos. Yo creo que no, que la brutalidad de Weyler es evidente. Yo creo. Aquí hay cubanos que después podrán confirmarlo o negarlo. Bueno, te corto un poco. Hoy Santidad de nuevo se intenta el genocidio, pretendiendo rendir por hambre, enfermedad y asfixia económica total a un pueblo que se niega a someterse a los dictados y al imperio de la más poderosa potencia económica, política, militar de la historia, mucho más poderosa que la antigua Roma, que atrozmente que persiguió a los cristianos culpándoles de lo que nunca habían hecho. Bueno, esto es la potencia enemiga. Castro siempre se tiene que inventar una potencia enemiga. En este caso la tiene al ladito. Ni es enemiga, nunca fue enemiga de él. Nunca fue enemiga de él, por desgracia. Si hubiera sido enemiga ya no estaría ahí este bandido. El bloqueo, hace referencia al bloqueo. El bloqueo jamás existió. Jamás existió. Con quien más comercia Cuba ahora es con Estados Unidos y paga al contado. Donde más compra Cuba ahora es en Estados Unidos y paga al contado. Es más, Cuba se mantiene gracias a Estados Unidos, gracias a las remesas de los exiliados cubanos, siempre víctimas, aún lejos de Cuba, que no les queda más remedio que mandar dinero a Cuba para que las personas que dejaron allí no se mueran de hambre. Cuba sigue viviendo de los Estados Unidos, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. En su largo peregrinaje por el mundo, usted ha podido ver con sus propios ojos mucha injusticia, desigualdad, pobreza, campos sin cultivar, como en Cuba. En Cuba los cubanos simulan que trabajan y el gobierno simula que les paga. Todo es una pura patraña. Donde hay campos sin cultivar es en Cuba. Donde nadie puede matar a una vaca es en Cuba. Donde si matas una vaca que consideras tuya te mandan a la cárcel. Ahí sí que hay campos sin cultivar. Y campesinos sin alimentos y sin tierra. Donde no tienen tierra es en Cuba. Desempleo. Bueno, en Cuba no hay desempleo porque es que ¿qué más da trabajar que no trabajar? Hambre. Enfermedades. La noticia más escalofriante que se ha podido leer en pocos sitios, en pocos medios en España, ocurrió en Cuba hace dos semanas. 26 enfermos mentales murieron de frío en el psiquiátrico de La Habana, siniestramente conocido como Mazorra. De frío en Cuba. 26 enfermos mentales murieron hace 2 semanas en solo 7 días en Cuba. En Cuba los enfermos tienen que llevar a los hospitales las medicinas que muchos les mandamos de España, la toalla, la comida que le puedan llevar sus familiares, las sábanas. En Cuba sí que hay enfermedades. Están todos los tipos del SIDA posibles en Cuba. Todos. Analfabetismo. Esto sí que es una experiencia personal mía. Entre los alumnos que tengo sudamericanos tengo a un chico cubano. Es negro, zaino, negro, triste y el más ignorante de todo el instituto. Me comentó, hace 2 años estudiaba en Cuba, me comentó cómo estudiaban allí. En vez de tener profesores, tenían un televisor. Cerraban la puerta y el profesor, que es responsable de un pasillo donde había varias clases, pasaba por allí y miraba a ver si estaban quietos o no. No sabe nada de nada. No sabe nada y no va a saber nunca nada porque ya llega tarde.